Introducción. Bienvenidos a esta representación del Iustum Matrimonium, una de las instituciones jurídicas más importantes del derecho romano. En este vídeo mostraremos cómo se desarrollaba el matrimonio legítimo, sus requisitos, su simbolismo y su función dentro de la sociedad romana. Marco histórico. El matrimonio en Roma no era solo una unión afectiva. Era un acuerdo social y jurídico que determinaba herencia, ciudadanía, linaje y estabilidad familiar. Cada detalle del acto tenía un propósito legal y religioso. Tipos de matrimonio romano. Existían dos grandes modalidades. El matrimonio cum manu, donde la mujer pasaba bajo la autoridad del esposo, y el sine manu, el más moderno, en el que la mujer permanecía bajo la patria potestad de su familia original. Requisitos. Pater familias. Para que un matrimonio fuera válido debían cumplirse requisitos: consentimiento, pubertad, connubium, el derecho a casarse, y ausencia de impedimentos como parentesco, esclavitud o votos religiosos. Escena dramatizada. El consentimiento. Como pater familias, doy mi consentimiento para que mi hija se una legítimamente en matrimonio. Yo también consiento libremente esta unión. En Roma, el consentimiento era el elemento central del matrimonio. La ceremonia. La ceremonia romana no tenía un formato único, pero generalmente incluía la presencia de familiares y testigos, una ofrenda a los dioses y la firma simbólica del acuerdo matrimonial. La unión. Sacerdote, que este matrimonio sea próspero bajo la protección de Júpiter y Juno. Testigo. Los presentes damos fe de esta unión legítima. Uso de la DXTRARUMIUNCTIO. Tomo tu mano derecha como símbolo de compromiso. Este gesto representaba la unión jurídica y moral entre los esposos. El velo nupcial. El flameum era el velo de la novia. Su color anaranjado simbolizaba modestia, pureza y protección divina. La entrega de la novia. Entrego a mi hija en matrimonio conforme a las costumbres romanas. Este acto tenía un peso simbólico y jurídico fundamental. La dotes. La dos era un aporte económico entregado por la familia de la novia para apoyar las obligaciones del nuevo hogar. Clasificación jurídica. El matrimonio romano era considerado un acto jurídico bilateral, basado en la intención permanente de vivir juntos como marido y mujer. Efectos jurídicos. Producía efectos como legitimación de los hijos, relaciones de afinidad, derechos hereditarios y obligaciones mutuas. El papel de la mujer. Esta modalidad representó con acento agudo un avance en los derechos femeninos. En el matrimonio sine manu, conservo mis bienes y sigo bajo la autoridad de mi familia. El papel del hombre. Asumo la responsabilidad de proveer, proteger y representar legalmente a mi familia. Matrimonio como institución social. El matrimonio romano era la base sobre la cual se sostenía la organización social. No solo unía a dos personas, sino a dos familias, creando alianzas políticas, económicas y religiosas. Para los romanos, asegurar la continuidad del linaje era un deber hacia la ciudad y hacia los dioses. Por eso el matrimonio tenía un valor jurídico superior a las relaciones afectivas comunes. Disolución. El matrimonio podía disolverse mediante el repudium o el divorcio consensuado. A diferencia de otros pueblos antiguos, Roma permitía que cualquiera de los esposos iniciara la separación. Esta flexibilidad legal se debía a que el matrimonio no era un sacramento religioso, sino una institución civil basada en la voluntad continua de convivir. Ejemplo de disolución. Declaro que la convivencia ha cesado y manifiesto mi decisión de dar por terminado este vínculo. Y yo acepto la separación conforme a la voluntad de ambos. Con esta sencilla declaración, los romanos consideraban disuelto el matrimonio, siempre que no hubiera fraude ni perjuicio hacia los hijos. Matrimonio y ciudadanía. El matrimonio romano tenía enormes repercusiones políticas. Solo los ciudadanos romanos con connubium podían contraer un matrimonio legítimo. Esto era crucial porque determinaba la ciudadanía de los hijos, el derecho a heredar tierras y la pertenencia a una gens. De esta forma,
El Estado regulaba quién transmitía derechos civiles y quién formaba parte del cuerpo político de Roma. El derecho civil moderno conserva numerosos elementos del matrimonio romano. La idea de consentimiento como base, la igualdad jurídica progresiva entre los cónyuges, la protección de los hijos y la importancia del patrimonio familiar provienen directamente de Roma. Incluso la disolución del matrimonio mediante acuerdo mutuo tiene sus raíces en el repudium. Muchas legislaciones actuales continúan utilizando principios romanos para regular bienes matrimoniales, la patria potestad, la filiación y los derechos sucesorios. Roma no desapareció. Vive en nuestras leyes. Este acto matrimonial representa siglos de tradición y de evolución jurídica. Como autoridad, reconozco la importancia de esta institución y su impacto en la sociedad romana y contemporánea. Los testigos en Roma no solo observaban, sino que su presencia otorgaba legitimidad al acto, convirtiéndolo en un hecho público y reconocido. El matrimonio romano no fue simplemente un evento cultural, fue una pieza central del desarrollo del derecho occidental. Hemos recorrido desde el consentimiento hasta la disolución, desde la tradición religiosa hasta el impacto en la legislación moderna. La institución matrimonial romana revela cómo una sociedad antigua logró construir normas sólidas que han perdurado durante siglos. Su influencia se mantiene en nuestras leyes civiles y en la forma en que concebimos la familia hoy. A través de esta representación, comprendemos que estudiar derecho romano no es mirar al pasado, sino entender el origen de los principios que aún aplicamos. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y jurídico. Los dioses tenían un papel fundamental en el matrimonio romano. Juno, protectora del matrimonio, era invocada para bendecir la unión. Los romanos creían que la armonía del hogar dependía de mantener estos rituales. Las ofrendas y plegarias formaban parte de una tradición que unía lo legal con lo divino. Al ingresar al hogar del esposo, la mujer adquiría un papel nuevo en la estructura familiar. El espacio doméstico romano no era solo una vivienda, sino un centro económico, religioso y jurídico. Las responsabilidades dentro del hogar eran consideradas esenciales para mantener el equilibrio de la familia. El matrimonio variaba según la clase social. En las familias patricias, era una herramienta política. En los plebeyos, era una unión más sencilla pero igualmente importante. Incluso los esclavos podían formar uniones llamadas contubernium, que aunque no producían efectos jurídicos, eran reconocidas socialmente. Al finalizar esta representación, es importante reconocer que el matrimonio romano no fue únicamente una ceremonia ni una tradición aislada en el tiempo. Fue, durante siglos, una estructura jurídica sólida que organizó a la sociedad desde sus cimientos. A través de esta institución, Roma logró mantener la continuidad de sus familias, transmitir su linaje, preservar su cultura y asegurar su estabilidad política. Cada gesto, cada palabra y cada símbolo dentro del matrimonio tenía un significado profundo que iba más allá del vínculo entre dos personas. Representaba un compromiso con la ciudad, con los dioses y con el futuro mismo del imperio. A lo largo de esta simulación pudimos observar cómo el consentimiento, la dote, la autoridad del pater familias y los rituales religiosos formaban un entramado coherente que definía la vida familiar. También vimos cómo esta institución evolucionó con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades sociales, otorgando mayor participación a la mujer y permitiendo mecanismos de disolución que reflejaban la voluntad de los contrayentes. Roma no temía modificar sus leyes, al contrario, entendía que una sociedad que aspira a durar debe ser capaz de transformar sus instituciones para responder a las necesidades de su gente. El eco de estas transformaciones sigue resonando hasta hoy. Muchos de los principios que estudiamos en el derecho civil moderno, la importancia del consentimiento, la protección del patrimonio familiar, la legitimación de los hijos y la protección jurídica de la pareja, nacieron en estas prácticas milenarias. Estudiar el matrimonio romano no es mirar hacia atrás con nostalgia, sino comprender el origen de ideas que continúan presentes en nuestra legislación y en nuestra vida cotidiana. Con esta representación no solo exploramos una institución jurídica antigua, sino que abrimos una ventana hacia la forma en que Roma construyó sus valores, su estructura y su identidad.
La historia del derecho es la historia de cómo las sociedades se organizan, se protegen y se proyectan hacia el futuro. Y Roma, sin duda, dejó un legado que aún nos guía. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y jurídico. Que este viaje al pasado nos ayude a comprender mejor el presente y a construir, con más claridad, el futuro del derecho y de nuestras instituciones.